Hace 3 años cruzaba yo esta línea de meta en 2 horas 29 minutos. La verdad es que no sé si la vida me dará otra oportunidad para volver a bajar a 2:30, pero si existe una posibilidad, seguro que la voy a aprovechar, no lo dudéis. Bueno, aquí estamos en la feria del corredor. Nada, vamos a ver el ambiente y a ver qué se cuenta esta feria. Ahí está todo hecho, ¿eh? Qué momento, Raúl? ¿Qué fas, tío? Ya te vas a grabar tú también. 3:30. Jacobo, tu primer dorsal de maratón, ¿eh? Te he puesto una pegatina verde. Espero bajar de 3. Venga, siempre sí. A ver. ¿Qué número tiene? Bueno, 1200, no sé qué. vamos a ver aquello. A ver si me ha tocado premio. A ver si te ha tocado como de la lotería, ¿no? Sí, a ver. A ver si... Será una black de esas. Eso. Ya va quedando medio. Ahí estamos. Ahora ya está la cosa, ¿eh? Ya está. A ver el numerito, ya te he dicho ¿vale? antes que no me ponía nervioso, ahora ya te digo sí. Venga, ahora ya los cojones en la garganta. Qué envidia me dan estos. ¿Eh? Don't have to let me know where you've been, where you go. Shut the door, sign the door. Bueno, aquí estoy con uno de los mejores corredores españoles en la actualidad y con un compañero mío de equipo, lo cual para mí es un gran placer. Estoy con el atleta olímpico Nacho Cáceres. Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras para el domingo? Bueno, pues la verdad que me encuentro bien y sobre todo con muchas ganas ya. La típica semana esta que hemos descargado mucho el entreno, parece que no estamos entrenando después de tantas semanas de tantos kilómetros y ya se acerca el momento de la verdad y bueno, con muchísimas ganas. Muy bien, ¿cómo llevas el tema de los nervios? ¿Estás tranquilo, relajado? Bueno, a ver, creo que estoy un pelín nervioso, creo que es importante estar con un punto de activación, pero no me encuentro excesivamente nervioso. La verdad que tengo buenas sensaciones y bueno, solo espero que el día acompañe un poco y bueno, poder sacar todo el trabajo que hemos realizado en estos meses. Pues nada, Nacho, te deseamos lo mejor, todos los compañeros del equipo y desde aquí Valencia casi te queremos como si fueras uno más de la familia de corredores valencianos. Mucha suerte para el domingo. Muchísimas gracias, se nota y os lo agradezco muchísimo. Venga, hasta luego. Bueno, y hoy 14 de noviembre, a falta de 2 días para la maratón, la verdad es que solo me viene a la cabeza recuerdos, tengo un montón de sentimientos encontrados. Lo he vivido de una manera muy especial como entrenador, pero sí que es verdad que como atleta se vive de una manera que es incomparable. Y yo siempre recuerdo el atleta ese que fui, que corrió por debajo de 2:30, que cruzó esa pasarela pegando chillos de alegría y estoy seguro de que eso en 2015 va a volver a pasar. Si la vida me deja, voy a volver a intentarlo el año que viene. Pero ya os digo, tengo un montón de sensaciones raras y nada, ahora lo único que quiero es desearles a
a mis compañeros de grupo de entrenamiento, a los chicos que he entrenado yo, lo mejor para el domingo y ahora estoy nervioso por ellos, porque consigan todas sus metas, que seguro que las van a conseguir. Y nada, nos vemos el domingo. Hasta luego. Bueno, bien.